¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Les deseo un bonito inicio de semana. El día de hoy vamos a trabajar con un tema que es realmente muy sencillo y que sigue parte de lo que hemos estado viendo. Nosotros ya vimos lo que viene siendo la multiplicación de fracciones, también vimos la división de fracciones, también como continuidad también se ve multiplicación de decimales, y el día de hoy estaríamos viendo el tema de división con decimales, ¿no? Ese sería el tema que veremos el día de hoy, y para eso preparamos como siempre una presentación en la que nosotros vamos a empezar diciendo de que nosotros podemos encontrar de diferentes formas una división. La podemos representar ya sea desde una fracción, la podemos ver también que existen divisiones de manera horizontal, pero usualmente trabajamos con la que nos enseñan a trabajar sobre la más sencilla, que es la que tiene una casita, ¿no? Que es con la que trabajamos. Entonces, para empezar a trabajar nosotros con la división, primero tenemos que hacer un recuerdo de cómo nosotros o las partes que utilizamos en este tipo de división. Decíamos que la casita tiene un nombre y ese nombre es galera. Además de que tenemos la galera, debemos de entender que tenemos un divisor y un dividendo. Entonces sabemos que el divisor es el que va a dividir al dividendo, ¿sale? O el número en las veces que vamos a partir el dividendo, también lo podemos decir. O también decir cuántas veces cabe el divisor en el dividendo, que es otra manera en que nosotros podemos entender que se está haciendo una división, ¿sale? Entonces, después de eso, nosotros vamos a colocar números en la parte de arriba de la galera o de nuestra casita, y a esos números ese número se llama el cociente, ¿no? El cociente sería el resultado de la división y aquel número que me sobra, o si es que me sobra, porque puede que no me sobre, puede que no me sobre, a ese le vamos a conocer como residuo, ¿no? Entonces es importante que nosotros identifiquemos perfectamente las partes de esta división y que simplemente nosotros sabemos que si nuestro cociente es 3, pues el resultado de los otros tipos de divisiones, no importa de qué tipo de división estemos hablando, sabemos que el cociente sería 3, ¿no? Y hacerla simplemente la división, ¿no? Entonces, esta es la manera más práctica que nos ayuda a encontrar el valor de esa el resultado, ¿no? De esa división. Entonces trabajemos sobre este tipo de divisiones, ya que vamos a trabajar con divisiones con decimales, ¿no? Entonces imaginemos que podemos encontrar que hay diferentes tipos de problemas con divisiones. Por ejemplo, dice que Irma tiene 115.50 pesos y quiere repartir entre sus dos hijos, Daniela y Mariano. Entonces, ¿cuánto dinero le toca a cada uno? Nosotros con este tipo de problemas sabemos que lo que vamos a hacer es una división, de manera que yo estoy tratando de decir en cuántas partes o cómo voy a repartir, cómo es que voy a repartir estas cantidades. Y entonces, como les digo, las podemos representar de manera nosotros horizontal, que la podemos representar a manera de galera, o también la podemos representar a modo de fracción. Si se fijan, eh, yo puedo representar una división de bastantes formas, ¿no? Y como les decía, como la más común y la más sencilla de utilizar es con la galera, entonces es la que vamos a trabajar el día de hoy. Algo que debemos de entender que van a existir 3 diferentes casos a la hora de que yo esté trabajando con números decimales. Va a haber 3 casos diferentes en los que yo me encuentre, ¿no? Que por ejemplo el primer caso sería división de un decimal entre un número natural, recordando que los números naturales son aquellos que no tienen punto decimal. Entonces, yo voy a dividir, si se fijan, lo que estoy tratando de decir es que el número al que voy a dividir es un decimal y lo voy a dividir entre un número natural, en este caso es el 3, que no tiene el punto decimal. Ese sería el primer caso, que digamos que afuera sí tengo que el divisor es un natural y el dividendo es decimal. Otra cosa que también me puedo encontrar es que por ambos sean que en la división ambos sean decimales, ¿no? Que yo esté dividiendo un decimal entre un decimal, o al final que yo pueda estar dividiendo un decimal
entre un número natural o un número que no tiene punto. Entonces, si se fijan, aquí hay tres diferentes casos que vamos a analizar para resolver las divisiones, ¿no? Y vamos a trabajar más que nada sobre dos casos muy particulares, ya que debemos de tratar, dice, si el divisor tenemos un número decimal, tenemos que buscar la manera de que ese número se convierta en un número natural, multiplicándolo por potencias de 10, tanto al dividendo como al divisor, moviendo el punto o aumentando ceros, y si no lo tienes en decimal, si no lo tienes que en decimal, lo único que tienes que hacer es subir el punto, ¿no? A la posición del cociente para que tu resultado sea correcto. Entonces, si yo, recordemos que cuando yo hacemos la división, yo tengo un punto, siempre lo tengo que alinear al cociente para poder encontrar, para que nuestra división sea exacta. ¿Sale? Y vamos a ver más a detalle a qué se nos refiere. Por ejemplo, hay dos casos en los anteriores que nosotros ya trabajamos en el que el divisor tenía decimales, ¿no? Cuando yo divido un decimal por un decimal o cuando yo divido un decimal por un número natural. Existen esos dos casos, ya que en el primer caso pues no hay problema debido a que yo divido por un número natural a un número decimal y eso es muy sencillo, ¿no? Entonces recordemos lo siguiente, si por ejemplo en este caso en el que yo tengo un decimal entre un decimal, a mí para que yo pueda trabajar de una manera muy sencilla sin tener que estar viendo dónde coloco el punto que tengo en el divisor, lo que hago es multiplicarlo por una potencia de 10. O también se dice que recorres el punto, tantos lugares tengas de este lado, tantos lugares estén de este lado el divisor, a tantos lugares vamos a recorrer en el dividendo el punto decimal. En este caso, por ejemplo, yo tengo un lugar y voy a recorrer también un lugar, el punto decimal en esta operación, debido a que me quedaría de esta manera, que esto sería igual, punto 3 sería igual a decir que voy a dividir 3 entre 93. Y eso es, si se fijan, he quitado el 0 debido a que ahora el punto se encuentra de este lado y como no es necesario poner ceros a la izquierda después del punto, ya que ahora el punto se encuentra en esta parte, pues no es necesario que los pongan, pero he recorrido el punto a un lugar para poder nosotros no tener punto del lado del divisor, porque nosotros no podemos colocar en ninguna parte el punto. Sin embargo, del lado del dividendo sí podemos tener un punto, ya que si es necesario el punto lo vamos a subir aquí, ¿no? Dentro de nuestra galera. Entonces, otro caso que nosotros podríamos ver es, tengo un número decimal y lo voy a dividir entre un número, tengo un número natural y lo voy a dividir entre un decimal. Perdón, entonces, voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a recorrer un lugar, el punto, de tal manera que también voy a recorrer el punto un lugar. Pero, ¿qué pasa aquí? Porque si el punto ya se encontraba aquí y al recorrerlo un lugar, me quedaría un espacio vacío o en blanco, el cual yo tendría que rellenar. Siempre recuerden que cuando pasa eso, yo tengo que rellenarlo con ceros, ¿no? En este lugar, en este momento yo lo he rellenado con ceros, entonces aquí tengo mi cero y yo el resultado de dividir punto 3 entre 93 sería el mismo resultado que dividir 3 entre 930. ¿Sale? ¿Cómo lo podría explicar de esta manera? Recuerden cuando sacamos nosotros fracciones equivalentes, digamos que por ejemplo yo quería saber una fracción equivalente de un medio, ¿no? ¿Qué es lo que tenías que hacer? Pues multiplicabas tanto el numerador como el denominador por un número. Pues supongamos que es el 2, ¿no? Y déjenlo pongo aquí para a manera de ay, me he equivocado. Creo que es esta, perdón, Listo. Déjenme explicarlo de esta manera. Recordábamos que tenemos, por ejemplo, tengo un medio, y sabemos que queremos sacar una fracción equivalente. Multiplicamos el numerador y el denominador por una cantidad, en este caso, por ejemplo, el 2. Entonces yo puedo decir 2 por 1, 2, y 2 por 2, 4. Nosotros sabemos que estas dos cantidades son iguales debido a que representan lo mismo, ¿no? Lo mismo pasaría en una operación de este tipo.
Si yo recorro el punto, un lugar hacia acá, sería como multiplicarlo por 10, ¿sí? Y decir que yo ahora, tanto el de arriba como el de abajo, al multiplicarlos por el mismo número, la igualdad queda, sigue siendo la misma, el valor sigue siendo lo mismo, ¿no? Y es por eso que ¿por qué por número de 10? Porque el número, multiplicarlo por potencia de 10 me ayuda a recorrer a mí el punto decimal, debido a que son 10 dígitos los que nosotros manejamos en nuestro sistema numérico, y por eso es que se hace la potencia de 10, a tal grado que eso me ayuda a recorrer un lugar. ¿Sale? Entonces, aquí pasa lo mismo. Dice, si queremos dividir este número entre este número, yo aquí tengo dos lugares. Yo tengo que multiplicar un número que me quite este punto de aquí, de tal manera que si yo multiplico 5.24 por 100, me daría 524, y tendría que hacer lo mismo en la parte de arriba. Y si se fijan, o recorrer el punto, como acá voy a recorrer el punto dos lugares, pues entonces me quedaría un espacio vacío, el cual, como les digo, tenemos que llenarlo con cero, ¿sale? Entonces es muy sencillo, no hay nada de complicado, eh, y es algo que podemos dominar fácilmente, ¿no? Entonces, debemos entender eso. Hagamos esta pequeña operación, sale, para poder tratar de resolverlo. Entonces, yo tengo el punto 3 y tengo 9.3, tengo un decimal y tengo dos decimales. Entonces, como yo no puedo quedarme con este decimal aquí, tengo que recorrer el punto lugar, de tal manera que, una vez más, como les decíamos en casos anteriores, pues tengo 3 sobre 93. Entonces, yo ya sé, ahora sí, voy tomando de un número en número y voy buscando un número que multiplicado por 3 me dé 9, pues es el 3, porque 3 por 3 me da 9. Entonces pongo el 9 y lo resto, ¿sale? 9 menos 9 me da 0. Es importante que recordemos que no nos podemos pasar de este número, no importa que nos sobre, pero también es importante que saber que lo estoy haciendo bien, debido a que mi residuo no es más grande tampoco que 3. Si el residuo fuera más grande que 3, entonces este sería 4. Es muy importante que lo tomemos en cuenta, ¿no? Entonces sabemos que ahora que lo que tenemos que hacer, pues bajar el siguiente número que tenemos en nuestro dividendo. Entonces, al hacer esto, voy a buscar un número que multiplicado por 3 puede 3. Sabemos que el número es el 1, y que 1 por 3, 3, pongo el 3 y lo resto, ¿no? Y al final me queda un 0 en esta operación. Entonces, es importante también que nosotros comprendamos que al hacer esto, nosotros podemos regresar a la operación que nosotros ya teníamos. Es importante que entendamos que podemos regresar. Por ejemplo, si yo sé que 3 por 31 es igual a 93, sería lo mismo que decir, como estos son iguales, sería lo mismo decir que punto 3, que es mi divisor original, por el 31, me va a dar ese 9.3 que yo tenía dentro de mi galera, ¿sale? O nos va a dar el divisor. Entonces, esa sería la manera en que yo haría la operación contraria y pudiera regresar, debido a que ya he recorrido el punto, y quisiera regresar otra vez a saber cuál es el resultado con el punto, pues tendríamos que verlo de esta manera, ¿no? Y que podamos aplicar lo que viene siendo la reversibilidad en la división, recordando que para eso vamos a utilizar nuestro cociente, nuestro divisor y nuestro dividendo. ¿Sale? Entonces, el día de hoy ya simplemente nos queda trabajar sobre la página 76 y 77 de nuestro manual CIME, contestando, viendo lo que viene siendo las partes de la división, y que nosotros especifiquemos ¿qué entendemos? Por ejemplo, el divisor, me dice, ¿qué es el divisor? Pues es el número que va a dividir al dividendo, o es el número que va a decir en cuántas veces cabe en el divisor, o podemos especificar otro tipo de situaciones, ¿no? Nosotros debemos contestar esta parte de aquí, además de que también nos hacen unas pequeñas preguntas de un pequeño problema que ya estábamos trabajando a este lado. Entonces solamente nos queda contestar unas ligeras preguntas. Por favor, léanlo muy a detalle para que lo entendamos a qué se refiere. Y todas sus preguntas las podemos seguir trabajando por plataforma. No olviden que pueden mandarme mensajes por plataforma con todas esas preguntas que ustedes tengan, o si
no saben o no entienden para explicar de otra manera esto que estamos viendo, ¿sale? Entonces, de mi parte el día de hoy sería todo. Les deseo como siempre un bonito inicio de semana y nos vemos en la próxima. Hasta luego.